Hola. Buen día. Buenos días, ¿cómo está, Iron? Buenos días.
par de minutos para que se conecte la mayoría posible. Lanzado el camino, sediento de ti. Un desierto al cruzar, sin fuerzas he quedado. Vengo aquí. Luché como un soldado y a veces sufrí. Ahí está bonita, Catherine. Hola, Liz. Canta lindo. Pero me ven. Estaban todos en silencio escuchándola. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo van? Buenos días, contenta, tranquila. A ver, es que yo no sé ni cómo se hace. Ok, ya. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Luis, buenos días. Bueno. Comencemos brevemente. No, ya les dije buenos días a todos, ¿no? Sí. Comencemos brevemente mirando cómo les ha ido con la plataforma de la universidad. ¿Han podido ingresar? ¿Han revisado todo lo que está colgado? Cuéntenme un poquito si alguien ha tenido dificultades. Personalmente, profe, yo no he tenido ningún inconveniente. Yo tampoco. Ok. Perdón, hay algunos compañeros que no han podido ingresar. ¿Alguna duda? Aquí hay algunos compañeros que no han podido ingresar por falta de pronto del medio. Está entre ellos Nini, que apenas hoy le van a instalar internet en su casa. Entonces, pues quería eso, no sé quién tiene esa situación especial, ¿sí? Porque ella no ha podido entrar al Zoom porque no tiene internet en su casa. No, pero yo digo a la plataforma de la universidad. Ah, no, bueno, ahí sí, sí hemos podido ingresar. Ok. Igual, quien no haya podido ingresar a Zoom, pues si se dieron cuenta, estoy grabando las sesiones y la sesión que tuvimos antes de ayer que ya está colgada. ¿Sí lo vieron? Sí, profe, yo sí vi el video. Está en la subida. Sí, en la doctor. plataforma. Yo también ya lo vi. Y sí se escucha bien y... Sí, todo perfecto, doctor. Ok. Sí, profe, normal.
Sí, entonces, digamos, en cuanto a Zoom, yo estoy grabando las sesiones, de hecho la de hoy también, y pues la colgaré a lo largo del día, por si necesitan repasar pues lo que se dijo en cada sesión que sea de videoconferencia. Pero en lo de Moodle, pues sí, la plataforma de la universidad sí depende, es que obviamente que estén matriculados, que hayan hecho el proceso ese que tienen que hacer ustedes, que pues creo que ya la mayoría lo ha hecho. Y si tienen problemas en la plataforma, pues que se comuniquen con la universidad, obviamente, para revisar qué tipo de problema puede estarse presentando. Porque el acceso a la plataforma, pues sí es fundamental, porque incluso si tienen problemas para conectarse en Zoom, pueden ver el video posteriormente y no hay problema. Pero el tema de Moodle sí es clave porque ahí es donde estamos haciendo donde se puso la tarea de la línea del tiempo, donde se puso ahora el foro. Entonces, digamos, cualquier tema de ese tipo con la universidad, pues sí es importante que estén atentos para resolverlos. Pues yo no soy de la parte administrativa, pero obviamente también les colaboro en todo lo que esté en mis manos si hay alguna dificultad por ese lado. En cuanto al foro, pues como les había dicho, ahí la idea es que llevemos la discusión hasta el lunes. Como le decía, creo que era Jairo en alguna de sus preguntas, la idea no es que me hagan resúmenes de esas lecturas, sino que, digamos, hagamos un ejercicio de análisis, de comparar. Yo ahí ya anoche, por ejemplo, les planteaba una pregunta, entonces había otras participaciones, digamos, espontáneas. Ahora sobre esa pregunta podemos ir trabajando. Se pueden ir planteando otras preguntas para debatir. Esa es la forma, digamos, en que funciona un foro. Si no tenemos preguntas entonces sobre esos aspectos, comenzamos con la sesión de hoy. Un momento para compartirles ¿Ya ahí les aparece el PowerPoint? Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, en las primeras sesiones, en la videoconferencia, el foro, en la línea del tiempo, pues nos hemos aproximado al desarrollo histórico que han tenido los derechos humanos a partir de la línea del tiempo que ya elaboraron, del material que ya han debido revisar. Pues se podrán haber dado cuenta y ahora que terminemos con lo del foro, digamos, lo tendrán más claro, que el desarrollo de los derechos humanos ha sido, digamos, un proceso que ha dependido en gran medida del desarrollo mismo de las sociedades y que en ese orden de ideas los conceptos en torno a los derechos han ido sufriendo variaciones. Es decir, si pensamos incluso en Estados Unidos del momento de la independencia, que si se dan cuenta, uno de los documentos que les subí a la página es la Declaración de Virginia, que se da digamos, de manera simultánea con el proceso de independencia de Estados Unidos. Ahí, por ejemplo, tienen el caso de hablar de libertades cuando todavía existía la esclavitud. Entonces, fíjense que incluso se maneja, por ejemplo, el concepto de libertad entendiendo
unos sujetos de derecho diferentes a los que hoy en día entendemos como sujetos de libertad. Es decir, hoy en día los sujetos del derecho a la libertad no están limitados, sino que son todos los individuos de la especie. En ese momento se entendía que se estaba garantizando la libertad si se le garantizaba a los blancos. Y se entendía que las personas de color no eran sujetos de ese derecho. Entonces, fíjense cómo a pesar de que ya comienzan en esos momentos a garantizarse lo que serían esos primeros derechos humanos, la concepción va variando a lo largo del tiempo. Hoy en día, pues, esos derechos humanos se entienden que son para todos los de la especie, con independencia de raza, que era algo que en el principio no se tenía en cuenta. Hoy entonces vamos les recalco que es importante que vayan agotando el material porque si no se nos complica, digamos, la dinámica virtual. Hoy vamos entonces a hablar de los derechos civiles y políticos, que fueron, digamos, la primera categoría de derechos que se intentó proteger. En la medida, como les digo, en que vayan haciendo la lectura de los documentos que les voy subiendo, va a ser más fácil que obviamente entiendan cuando estemos en estas sesiones virtuales. En todo caso, un par de cosas antes de comenzar ya con el tema de fondo es tener en cuenta que es necesaria esa lectura y ese trabajo individual cuando estamos en aula virtual para que efectivamente nos rindan las clases y sea más fácil comprender lo que el profesor está diciendo en las sesiones. Sobre eso, ya hay un par de gráficas que pueden ayudarles a comprender mejor cómo afrontar esas clases virtuales. Les voy a pasar las gráficas por el PowerPoint. La primera es esta. ¿Cuánto hay que leer para la cuarentena? ¿Es mucho? No mucho, jóvenes. Lo importante es que aprendan. Y así está en este momento mi escritorio. Entonces, para que tengan en cuenta eso para las clases. Y la segunda es, si las clases online son fáciles porque estoy en mi casa y no todo el tiempo, entonces, ojo con el ir al mismo ritmo al que voy yo, porque eso es fundamental para que puedan efectivamente aprovechar estas videoconferencias. Entonces, como ya habíamos hablado en la videoconferencia anterior, una de las características de los derechos humanos es que son interdependientes, es decir, que están atados unos a otros y que tienen un mismo rango de importancia, es decir, todos garantizan situaciones fundamentales para el ser humano y en ese orden de ideas se entienden que tienen el mismo rango. Ese desarrollo del cual les hablaba al comienzo implica que hoy en día se identifiquen fundamentalmente 3 generaciones de derechos humanos. Esas generaciones, ¿a qué corresponden? Fundamentalmente a lo que la sociedad internacional ha ido intentando proteger en cada momento histórico en el cual ha ido entrando a reconocer y a proteger esos derechos. Es decir, se comienzan con una serie de derechos, digamos, que fueron los primeros a los cuales se les dio ese rango y se les dio esa importancia. Y luego, en la medida en que la sociedad iba cambiando, iba evolucionando, se encontraba que había otros derechos a los cuales se consideraba que había que darles el mismo grado de importancia que se les había dado a los primeros. De esa forma, tenemos en la actualidad 3 generaciones
de derechos humanos. Esas tres generaciones, ¿cuáles son? Derechos civiles y políticos, que sería la primera generación de derechos humanos y la que vamos a estudiar el día de hoy. Derechos económicos, sociales y culturales, que sería la segunda generación. Y finalmente, derechos de los pueblos. Vamos a ver que se da una evolución de esos primeros derechos a esa última generación, en la cual partimos de los derechos, digamos, más básicos, por llamarlos de alguna forma, que tiene el ser humano, comenzando por la vida misma. Vamos a ir evolucionando a los sociales, culturales y económicos, que ya tienen más que ver con un entorno que va más allá de lo biológico y va más con las relaciones con los otros individuos. Y esa tercera generación, derechos de los pueblos, en las cuales vamos a estar hablando ya de derechos como conjunto, pero a los cuales se les da esa categoría de derechos humanos. Los derechos civiles y políticos son los primeros que surgen alrededor del siglo XVIII y XIX. Como les digo, aquí nadie ha dado una lista absoluta y definitiva de derechos, sino que se ha ido construyendo. Y entre los siglos XVIII y XIX, fundamentalmente con procesos de independencia, como el caso de la independencia de Estados Unidos, del caso de la Revolución Francesa, encontramos la primera, digamos, lucha de pueblos que tratan de que unos derechos básicos de las personas queden reconocidos de manera absoluta y generalizada. Entonces, ahí surge esa primera generación, que es la de los derechos civiles y políticos. Una vez que esos derechos ya están medianamente aceptados y medianamente garantizados, a pesar de que pues obviamente siguen existiendo violaciones, se pasa a la segunda generación, que es la generación de los derechos económicos, sociales y culturales, que se da entre el siglo XIX y el siglo XX. Es decir, estamos hablando de derechos que se fortalecen sobre todo a partir de situaciones que vive la humanidad, como las dos guerras mundiales. Por eso una de las lecturas que les dejé en la carpeta de documentos era sobre los juicios de Nuremberg, porque esos hechos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, llevan a que ya no busquemos como sociedad internacional únicamente garantizar los derechos de cada persona en su órbita más íntima y incluso biológica, sino que comencemos a garantizar como derechos humanos derechos que surgen a partir de las relaciones que tenemos con ese otro individuo. Y ahí surgen esos derechos económicos, sociales y culturales. Y finalmente, en el siglo XX, sobre todo en la última parte del siglo XX y con mucha más fuerza ya en el siglo XXI, encontramos los derechos de los pueblos, que son esos en los cuales como sociedad internacional decimos, bueno, ya tenemos garantizados supuestamente como derechos humanos los derechos más íntimos, los derechos que se dan por la interacción con los otros. Ahora comencemos a darle categoría de derechos humanos a derechos que nos incluyen como un solo grupo, y surgen entonces esa tercera categoría de derechos humanos, que son los derechos de los pueblos, en los cuales, como ya les comentaba en el comienzo de la asignatura, encontramos, por ejemplo, los derechos ambientales. Es decir, estamos hablando de categorías que ya nos envuelven a todos en un solo grupo. Vamos entonces con los derechos civiles y políticos, que es el tema de hoy. En los derechos civiles y políticos, estamos hablando de derechos que, como les comentaba, surgen o comienzan a ser reconocidos a finales del siglo XVIII
teniendo como hechos claves la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Si se acuerdan, estos dos movimientos surgen, digamos, a partir de la idea de libertad fundamentalmente. Lo que buscan es garantizar la libertad porque estamos hablando, en el caso de Estados Unidos, pues de una colonia británica que lo que buscaba era que sus ciudadanos no estuvieran sometidos a la corona británica, sino que efectivamente tuvieran la posibilidad de libremente elegir su destino. Y en el caso de la Revolución Francesa, estábamos frente a un Estado absolutista, donde el monarca básicamente detentaba todos los poderes en su cabeza, y donde el pueblo, precisamente frente a esa acumulación de poder y los abusos que eso implicaba, pues se revela nuevamente a partir de la idea de libertad. Entonces, como esos son los dos ejes a partir de los cuales realmente se construyen los derechos civiles y políticos, esos derechos giran en torno precisamente a la libertad, y su función consiste fundamentalmente en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas. Es decir, que los estados o los otros individuos no tengan la posibilidad de oprimir a otro, limitando de esa forma la posibilidad o la libertad de decisión y la libertad en todos los sentidos que debe tener cada individuo. Y asimismo garantizar la participación en todos los asuntos públicos. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que las decisiones en el territorio americano no las tomara la corona británica, sino que los mismos habitantes de ese territorio tuvieran la posibilidad de elegir. Les recuerdo de Derecho Internacional Público que precisamente la población y el territorio como elementos del Estado, y de ahí surge esa necesidad de esos pueblos anteriormente británicos de convertirse en un Estado diferente a Gran Bretaña. Y en el caso de Francia, pues garantizar la participación en los asuntos públicos era que el pueblo tuviera la posibilidad de intervenir en algo y que no estuvieran todos los poderes públicos en cabeza de una sola persona, un monarca, que tuviera la posibilidad de decidir todos los aspectos de la vida de las personas, incluso a veces aspectos relativos exclusivamente a su vida privada. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Profe. Estamos claros. No, doctor, todo claro. Listo. ¿Voy muy rápido o voy bien? Vamos viendo. No, doctor, Tengo iba una bien. pregunta. Listo. Bien, profe. Perfecto. Doctor, una pregunta. Fernando, Más o menos un aporte. cuénteme. O sea, los derechos civiles y políticos Sí. tienen relación con los derechos fundamentales, como el derecho al voto, derecho a la huelga, derecho a asociarme y a formar un partido político libremente. O sea, que estos derechos civiles y políticos, yo creo que han marcado la historia para la evolución de los derechos humanos. Bueno, ahí Fernando acaba de hacer una intervención bien interesante y sobre un punto que además en algunas ocasiones genera alguna confusión, y es ese doble concepto de derechos humanos, derechos fundamentales. ¿Alguien tiene claro cuál es la diferencia? El mismo Fernando, ¿no? Si alguien va a intervenir, tiene... Fernando. ¿No?
Derechos humanos, derechos fundamentales. Y les hago la pregunta porque, digamos, ya yo les he dado una definición de derechos humanos básica inicialmente, y ya ustedes deben manejar una definición de derechos fundamentales por otras asignaturas. Doctor, buenos días. John. Doctor, pues consideraría yo, ¿no? En lo poco que he logrado entender, o sea, los derechos humanos es como el conjunto de todo lo que nos acoge a nosotros por el simple hecho de ser humanos, pero los fundamentales son los que están aplicados a cada persona en particular. Por ejemplo, los derechos humanos, uno sería el derecho a la asociación, pero un derecho fundamental es algo que me pertenece a mí, que yo puedo reclamar como propio. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho fundamental, que le concierne a cada uno individualmente. Y diría yo que los humanos es como el género y el fundamental es como el particular, el de cada uno. Pero, y por ejemplo, el que usted plantea, la vida, ¿ese no sería derecho humano también? Sí, pero digamos, sí. O sea, yo lo interpreto como que el derecho humano es como el total de todo, ¿sí? Y los fundamentales es como un subgrupo que están como por encima de cualquier otra calificación, ¿sí? Que son los principales, que son los humanos estarían los fundamentales. Yo pienso que sí, claro, dentro de los derechos humanos están los derechos fundamentales, muchos de los derechos fundamentales. Habrá otros que yo tengo la definición. ¿no? Es como decir que los derechos humanos es como tal, como que el género y los derechos fundamentales de la especie. Creo que eso es lo que está tratando de decir John. Sí, señora, gracias. De nada, John. ¿Alguien había encontrado una definición o algo así de fundamental? Yo, profe, dice, los derechos humanos son todas las garantías consagradas de manera universal e inalienable para todas las personas. Y los derechos fundamentales son las garantías consagradas para todos los ciudadanos o residentes de un país. Ok, ahí está. Ahora explíqueme eso, pero ahí está la definición. ¿Qué quiere decir eso? Profe. Que los derechos humanos en sí son los que los derechos humanos son para todos. Y los fundamentales son los que cada estado como que están tipificados, o no sé, los que están en la Constitución. Como que los que cada estado quiere adoptar, ¿no? Porque hablábamos que día, por ejemplo, de la diferencia de cómo se ven los derechos humanos a nivel Latinoamérica y a nivel, por ejemplo... Fundamentales son los que tienen la Constitución política y los humanos son los que tenemos incorporados desde que nacimos, ¿no? Evelyn y Catherine llegaron al punto. Buena, Kate. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de derecho internacional. Cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando de derecho interno. Es decir, en el derecho internacional no se habla de derechos fundamentales. Los que vivieron internacional conmigo se acuerdan que yo siempre ando marcando la diferencia entre los dos regímenes. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos en esa esfera de derecho internacional. Cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando de unos derechos que consagran, como leía Evelyn en lo que nos leyó, se consagran a nivel interno, en una constitución. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se hace con el concepto de derechos fundamentales? Realmente, lo que hace el concepto de derechos fundamentales es, en derecho interno, recoger unos derechos humanos y traerlos a la legislación interna. Eso, digamos, ¿es necesario? Realmente no. Porque aunque no estuvieran recogidos como derechos fundamentales, al estar ya en el régimen de derecho internacional, ya son derechos humanos, ya son derechos humanos. Ya son obligatorios. Entonces, lo que se hace es simplemente crear otra categoría, que es esa de derechos fundamentales. Para nosotros los internacionalistas, ese registrarlo como derechos fundamentales realmente no es que aporte gran cosa, de pronto en alguna medida, porque ayuda a establecer algunas herramientas internas, pero en todo caso esas herramientas tienen que garantizar los derechos humanos. Es decir, hay estados donde el concepto de derechos fundamentales no se maneja. Simplemente está el concepto de derechos humanos y ya está.
Si el derecho interno lo recoge o no lo recoge, no cambia el hecho de que son derechos que se reconocen para todos y que si los estados hacen parte de la comunidad internacional, van a tener que respetarlos en cualquier caso. Entonces, es importante para que quede claro, es decir, si usted es un constitucionalista, evidentemente será muy importante el decir, no, en la Constitución están registrados los derechos fundamentales, son derechos que todos los individuos en Colombia, porque estamos hablando de derecho interno, tienen y que se pueden exigir su cumplimiento, exigir su respeto. Si lo miramos desde el lado internacional, si el Estado es parte de la sociedad internacional, es parte de las herramientas que existen sobre derechos humanos, en todo caso ya tiene esas obligaciones de cumplimiento y de respeto. Entonces, esa es efectivamente la diferencia. Así que bueno, yo creo que ahí queda más claro ese concepto. Partimos de esa primera intervención que hizo, ¿quién fue? John. ¿Sí? Bueno. Sí, fue John. Y que complementaron muy bien Evelyn y Catherine. En esta clase, eventualmente podríamos hacer algún ejercicio más adelante de comparación entre fundamentales y humanos para ver si hay algo más que valga la pena destacar, pero en la clase fundamentalmente vamos a estar concentrados en derechos humanos. Los derechos fundamentales, por eso yo les hablaba de otras asignaturas, los derechos fundamentales, cómo se reconocen y cómo se garantizan en Colombia, pues eso deben haberlo visto en Constitucional. ¿Ustedes ya vieron Constitucional? O si no han visto Constitucional, pues ahí lo deben. Sí, señor, sí, ya vimos. Listo. Continuamos. Entonces, en cuanto a los derechos civiles y políticos, encontré esta definición que es la que recoge la RAE y que me parece que es bastante completa, entre otras cosas porque de ahí podemos identificar dos cosas: las características y una lista básica con algunos de los derechos civiles y políticos, digamos, más relevantes o más conocidos. Entonces, me voy a permitir leer la definición. Cuando se habla de derechos civiles y políticos, la RAE dice que son derechos humanos que protegen las libertades individuales y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condiciones de igualdad y sin discriminación. Fíjense lo que les decía, esos son los elementos a partir de los cuales además surge todo el movimiento de derechos civiles y políticos, como los relativos, entre otros, ejemplos, a la protección a la vida, fundamental, integridad física y psíquica, libertad personal y libertades de pensamiento, opinión, asociación y reunión. Entonces, a partir de esa definición, yo identifico algunas palabras claves. Para mí son claves individuales. Fíjense que les decía que los derechos civiles y políticos son los derechos más, o que aluden más al carácter individual de cada ser humano. Vida civil y política, que son las esferas en las cuales se plantean esos derechos iniciales que se reconoce la categoría de humanos. Igualdad y no discriminación, que son los puntos de partida, y pone algunos otros como vida, integridad física y psíquica, libertad personal, libertad de pensamiento, libertad de opinión, asociación y reunión. De aquí hago el ejercicio de extraer unas características. Esas características... Pregunta Luz Estela qué es RAI. La RAE es la Real Academia Española de la Lengua.
Sí. Profe, qué pena, pues será que puede dejar la diapositiva anterior un momentico, gracias. Sí, claro. Igual también se las cuelgo. Yo les colgué la pasada también. ¿La quería ver para anotar algo o alguna duda? No, profe, para anotar algo, gracias. Ah, ok. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Igual yo se las cuelgo también. No se preocupen. Entonces, de ahí me gusta esa definición porque identifica unas características que para mí son las claves para identificar los derechos civiles y políticos. La primera es que estamos hablando de derechos individuales. Es decir, estamos hablando de derechos que tienen que ver con cada individuo en su esfera más íntima, pues partiendo desde la vida, la libertad, son esferas absolutamente íntimas. Es decir, si a alguien se le afecta el derecho a la vida o el derecho a la libertad, es un derecho que en principio le atañe solo a ese individuo al cual se le está coartando ese derecho. Entonces, esa primera característica es que estamos hablando de derechos netamente individuales. Es decir, aquí no, para que el individuo tenga la vida y el derecho a la vida, o tenga la libertad y el derecho a la libertad, en principio no requiere de interacción con otro ser humano. Estamos hablando de asuntos, en principio, básicamente individuales. Sin embargo, son, a pesar de ser individuales, pues al ser humano, en la medida en que el ser humano es un ser social, son situaciones individuales, pero que en todo caso influyen en la vida civil y en la vida política. Es decir, en cómo ese individuo, desde su individualidad, perdón la redundancia, lleva a cabo diferentes actos que le permiten desarrollar una vida civil y política frente a los otros individuos. ¿Qué será vida civil y política? ¿Eso a qué les suena? Profe, desde mi punto de vista son aquellos que se han regulado en la Constitución, como el derecho a la vida, el derecho a la participación en la huelga, el derecho a las reuniones. Todos son esos aquellos que están estipulados en la Carta Magna. Ok, Giovanni, me alegra que ya tenga micrófono. Le hago un par de observaciones. Lo primero, lo que usted dice es cierto, pero ojo que estamos en una clase que hace parte del pensum de Derecho Internacional. Entonces, la Constitución, en principio, acá no es el instrumento jurídico que nos interesa, sin que lo que usted dice sea falso. Y la pregunta va más enfocada no a que me den ejemplos, sino a qué entienden por vida civil y política. ¿Qué será vida civil y política? ¿A qué hará referencia? El desarrollo de cada persona en la sociedad, profe. Ok, el desarrollo de cada persona en la sociedad. ¿Eso lo dijo quién? Alexander Rodríguez. Alexander, listo. ¿Qué más entienden por vida civil y política? Buenos días. El mouse, Laura. Aló. En sí yo entiendo que son como los derechos que uno tiene para participar y pues para como ser humano, desde el momento en que nacemos. Sí, profe, lo podemos ver a nivel de vida civil, como lo decía el anterior, como la primera diapositiva, donde decía que hablábamos de los derechos principales, individuales, y si lo hablamos políticamente, lo hablamos es en la participación que podemos tener en la política como tal. Entonces, fíjense que efectivamente les recalco mucho el tema de individuales para los derechos civiles y políticos. Decía también que el ser humano es un ser social. Y básicamente a partir de las intervenciones que acaban de hacer, queda claro ese puente entre esa individualidad
y las individualidades de los otros seres humanos. Entonces, cómo yo desde mi individualidad puedo relacionarme con otros seres humanos que también tienen esos derechos individuales. Es decir, si yo tengo vida, hay otro que también tiene vida y que también tiene el mismo derecho. Si yo tengo libertad, hay otro que también tiene libertad y que también tiene el mismo derecho. Si yo tengo la posibilidad de elegir a mi gobernante, el otro también tiene esa posibilidad desde su propia individualidad. Entonces, si bien son derechos eminentemente individuales, sí están construidos en función de una vida en sociedad. Esa vida en sociedad se va a dar efectivamente a través de la interacción, en el caso de estos derechos, de la interacción civil y política con esos otros individuos. Y se da en un marco, en primer lugar, de igualdad, que, como les dije, además fue tal vez uno de los puntos de los cuales surge... Aló, aló. Sí, adelante. Aló. ¿Decir algo? Aló, aló. Aló. Sí, buenos días. Te escuchamos, Diego. Te escuchamos Gracias, perfecto. gracias, Edito. Gracias, que estaba con problemita. Buenos días, profe. Sí, mire, sí, atendiendo a lo que se está debatiendo ahora, en ese sentido pienso yo que los derechos civiles pues tienen como el profe lo decía, su función en el ámbito individual, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que los derechos pues, son inherentes a la persona y que la persona pues, es inherente a una vida social. En ese sentido pues, podemos ver que la persona como un ser individual es un ser civil, ¿cierto? Pero a su vez, como es individual y en su historia el hombre es un ser sociable, pues eso transcribe y se transcurre a la vida social, ¿cierto? Que por ende la vida social es eso, es la política. Llamémoslo en el caso del derecho nacional e internacional, pues es la vida en sociedad de los países. Entonces, en ese sentido, yo pienso que como para hacer una diferencia entre el derecho civil y el derecho político, tiene que ver con la influencia del yo como persona individual a participar activamente en la conformación de unos tratados internacionales que conlleven a un país como un ser individual a formar una parte de un todo para poder transcribir y vivir en paz con los demás países. Entonces pienso que el civil hace parte del Estado, teniendo en cuenta que el Estado es uno dentro de una sociedad. Y ese Estado pues trae consigo una cantidad de personas, que es la persona que hace parte del Estado. Y la vida política, entonces vuelvo, disculpe que le reitere, es eso, ¿no? Es la participación del Estado y del yo como persona en esa formación de un ámbito jurídico sociable, ¿no? En los estados. Diego, buena intervención, salvo ya le doy la palabra, vamos por turno. Muy buena intervención de Diego, salvo una sola apreciación. Cuando hablamos de individualidad, Diego, no estamos hablando de individualidad a nivel de estados, sino que tanto cuando hablamos de vida civil como de vida política, estamos hablando de la persona en particular. Y por eso les resalto tanto el tema de individual. Cuando les hablo de individual, no estoy hablando de la perspectiva del Estado protegiendo o del Estado como una sola cosa, sino que cuando hablamos de individual estamos hablando de cada persona, es decir, cada individuo de la especie humana. Es decir, lo fundamental en los derechos civiles y políticos es precisamente que si bien reconoce que hay una interacción, vida civil, vida política, toda esa interacción la mira desde cada individuo, no desde el Estado, sino desde cada individuo, es decir, cada persona de la especie. Esa sería la única apreciación, pero la construcción que haces es bien interesante, Diego, y muy buena. ¿Quién era el otro que quería intervenir?
es que yo lo veo distinto, o yo? sea, yo creo que John. profe, sí. Es que yo lo veo distinto porque pues yo pienso que la vida civil es como esa libertad que tenemos las personas económicas, ¿sí? Pues a tener un patrimonio, no sé, adquirir matrimonio, a tener bienes. Yo lo veo más por ese lado, ¿no? Y pues lo político sí es la participación, como elegir, a ser elegido y pues poner ciertos puntos para, pues no sé, para la mejora del Estado. Te Pero hago yo la lo veo de aclaración, forma diferente. la vida civil hace relación a la interacción con los demás, pero la interacción, digamos, Es hacer, yo pensaría que es hacer persona como tal, ¿no? No le escucho a ninguno de los dos. Damos por turnos. Yo voy dando la palabra. Yo ya. Si no, nos enredamos. Le decía entonces John, vida civil Sí, señor. hace relación a la interacción que tengo yo como persona de la especie con los demás de la especie. No me iría a lo económico, John, porque para eso están los derechos económicos, que son de segunda generación y que ya los veremos el lunes. Digamos, esa sería la única apreciación. Ahora sí, Jairo. Profe, gracias. es que la vida civil es desde el mismo momento de la concepción de la persona. Sí. Es la persona como tal, y uno cuando nace generalmente sin patrimonio, ¿sí? Entonces de ahí en adelante empieza a construir su vida. Y la vida política es la participación, más o menos, lo entiendo yo. La vida civil tiene que ver con todo lo que implica existir y todo lo que se deriva a partir de la existencia. Es decir, el hecho de que usted tenga una vida que deba ser protegida, el hecho de que usted tenga una libertad que deba ser protegida, el hecho de que esas vidas deban estar en condiciones de igualdad, que es otra de las características que se desprende aquí de la definición, y que esa igualdad deba ser garantizada, el hecho de que no deba haber discriminación, que es otra de las características que se desprende aquí de la definición, y es que usted tiene exactamente los mismos derechos que tiene cualquier otro, como se dice en las cláusulas de no discriminación, sin distingo por razones de sexo, raza, religión, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que veamos una lista, digamos, básica de derechos civiles, van a darse cuenta precisamente a qué nos referimos en ese aspecto. Esa definición inicial de la RAE, ¿qué destaca? Destaca aspectos como la vida, la integridad física, la integridad psíquica, la libertad personal y la libertad de pensamientos. Esos 5, por ejemplo, tienen que ver con la vida civil. Fíjense que son casi que atados a la misma biología del ser humano por el solo hecho de existir, comenzando por la vida, precisamente. Mientras que los otros, que vemos al final, por ejemplo, opinión, asociación, reunión, tienen ya mucho más que ver con esa dinámica política de la vida en sociedad, pero desde la perspectiva de cada uno de los individuos. Estos, digamos, son los que esa definición destaca como algunos de los más emblemáticos dentro de los derechos civiles y políticos. Miremoslo brevemente. Pues la vida, obviamente el hecho de existir como miembro de la especie es el derecho fundamental por excelencia. Lo que se busca precisamente con los derechos fundamentales es garantizar la continuidad de la especie en las mejores condiciones posibles, y para eso lo primero que hay que garantizar es que los individuos puedan sobrevivir con todas las dificultades que implica determinar la vida, que por ejemplo, en nuestro Código Civil, pues, está asociado al momento en el que el bebé se separa de la madre y se corta el cordón umbilical, pero que a pesar de esa definición, por ejemplo, se le otorgan expectativas de derechos al que aún no ha nacido. Entonces, fíjense la dificultad incluso para definir el momento de la vida, y si entramos a temas más complejos como el tema del aborto, pues
la discusión del aborto siempre gira sobre todo en torno a cuándo comienza la vida. Entonces, hay algunos elementos científicos que permiten establecer qué vida es en el momento en el que hay un sistema nervioso central. Hay otros para los cuales, por motivos más religiosos, de pronto la vida comienza en el momento en que un espermatozoide se une a un óvulo. Pero precisamente la dificultad como especie para nosotros ha sido definir en qué momento, desde qué momento debe comenzar a garantizarse eso que se entiende como vida. Es decir, para otros grupos, y cada uno tiene sus razones, los solos espermatozoides, por ejemplo, ya implican vida. Entonces, esa definición, en todo caso, lo que demuestra es esa búsqueda que tiene o que necesita la especie para definir a partir de qué momento debe proteger lo que ya entiende como un miembro más del grupo humano. Integridad física, pues estamos hablando del cuerpo físico de los seres humanos, el cual obviamente también se garantiza como derecho humano dentro de este grupo de derechos civiles y políticos, porque además está íntimamente ligado a la vida. Es decir, en la medida en que se conserve el cuerpo físico, puede conservarse la vida. Pero cualquier atentado contra ese cuerpo físico implica de una u otra manera un peligro para la vida. Es decir, si a usted le amputan un miembro, eso puede implicar que cese la vida. Hoy en día, por ejemplo, una amputación es mucho más probable que, si se dan las condiciones adecuadas, permita mantener la vida, pero en todo caso sigue estando atado a ella y digamos, una amputación hace un siglo era prácticamente una condena de muerte. Entonces, esa integridad física es otro de los derechos humanos consagrados dentro de esos grupos de derechos civiles y políticos. La integridad psíquica, si bien en los primeros instrumentos de derechos humanos se le daba más importancia a la parte física, poco a poco se fue llegando a la conclusión de que mantener la salud a nivel psíquico también es fundamental, en la medida en que también es otro de los elementos que garantiza el poder desarrollar la expectativa de vida que tiene cada uno de los individuos de la especie. La libertad personal y la libertad de pensamiento, esos dos, digamos, sí, bastante atados, en la medida en que los derechos civiles y políticos surgen de movimientos que se mueven fundamentalmente en torno a las ideas de libertad. En el caso de Estados Unidos, como les decía, para poder actuar con independencia del Reino Unido. En el caso de la Revolución Francesa, para poder actuar con independencia de quien era su gobernante, pero que lo hacía desde un poder absoluto, que era el rey en Francia. Esos, por ejemplo, serían ejemplos de derechos civiles, mientras que encontramos otros, opinión, asociación, reunión, que ya están más relacionados con la actividad política. Es decir, el derecho de opinión, que es poder expresar libremente lo que se piensa sobre un tema, que es el que les permite a ustedes hoy en día incluso entonces estar en un escenario, y si el jefe o el profesor dice algo y ustedes no están de acuerdo, tener la posibilidad de expresar ese desacuerdo o esa coincidencia. El derecho de asociación, que es la posibilidad de poder unirse a otros que tienen esos mismos derechos con un determinado fin, y que está muy asociado a ese derecho de reunión que también les permite ese tipo de actividades en las cuales se da una interacción mucho más cercana con otros individuos de la especie.
estos, digamos, son algunos que destaca esa definición básica que nos da la RAE. Pero en todo caso, aquí les traigo una lista ya un poco más completa. Vamos a revisarlo si tienen algunas observaciones. Hoy únicamente es una revisión general, después podremos profundizar eventualmente en algunos derechos. Ahora estamos únicamente construyendo el marco general. Entonces, ¿cuáles se destacan como algunos de los más importantes? El derecho a la vida, como ya se los dije. Profe, qué pena, ¿se está cortando o se le está cortando a su merced o...? No, perdón, es que Diego, por favor, apagas ¿Hay alguien que el tiene micrófono? una como de una llamada o algo? Diego, Sí. Diego, por favor, apagas el micrófono. Bueno, Jairo, ayúdenme, porque ¿cómo lo apago? ¿De dónde? Yo estoy con un celular. En la parte izquierda aparece un cosito como el de un audio. Ahí le dice la opción de desactivar audio y le da ahí. No, yo puedo silenciarlo. ¿Ahí? Espérese, yo creo que puedo. Espera un momento. Ahí creo que lo silencié. Pero el video, le silenció, fue el video. Ah, ya. No, el micrófono. Lo silenció. Ahí lo silencié. Bueno. Entonces, les decía, algunos de esos derechos civiles, ya haciendo una lista un poco más extensa, serían el derecho a la vida, que ya lo comentamos, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, también, digamos, consecuencia de la historia que se ha desarrollado en el mundo, en la cual las creencias religiosas en muchos momentos han sido un limitante, y hay grupos que por sus creencias se han impuesto a otros que creen diferente. Y eso llevó a que el ser humano llegara a la conclusión de que había que garantizar que cada quien pues tuviera la posibilidad de creer en lo que quisiera creer, y eso no debía limitar sus derechos. Es decir, por poner un ejemplo, sobre todo, digamos, lo más cercano, no sé, el tema del catolicismo, en determinado momento, por ejemplo, en el mundo católico, la única opción era ser católico, y si usted creía otra cosa, pues veía restringidos sus derechos, y veía incluso que podía llegar a peligrar su vida. Si ustedes piensan en la Inquisición, no es algo diferente digamos, a la opresión a través de la restricción a la libertad religiosa. Hoy en día usted puede ser brujo o bruja, creer en Satanás, y eso no debe afectar en ninguna medida sus derechos, porque cada quien es libre precisamente de creer lo que su convicción le diga. El derecho a la libre expresión, es decir, poder expresarse libremente diciendo lo que usted considere, y no ser sujeto a medidas jurídicas o condenas de ningún tipo, únicamente por expresar lo que usted cree. El derecho a la propiedad, este ha tenido un camino difícil, porque lo que yo les decía, el tema de la universalidad que se pregona de los derechos humanos tiene una complicación, y es que no todos los grupos humanos vemos la vida de la misma forma. Con el derecho a la propiedad, por ejemplo, históricamente ha habido problemas, porque hay sociedades donde el concepto de propiedad no se maneja o se maneja diferente. Esto, por ejemplo, se vio mucho durante la época de la Guerra Fría y del auge del comunismo, donde, por ejemplo, no existe la propiedad privada. Entonces, mientras todo el mundo capitalista quería garantizar el derecho a la propiedad como un derecho humano, para el comunismo, este no era en sí un derecho humano, sino que era simplemente una manifestación del capitalismo. Y no solo en el comunismo, ustedes encuentran
grupos, por ejemplo, indígenas en diferentes regiones del mundo donde el concepto de propiedad privada tampoco se maneja, sino que las cosas son de todos, simplemente. Entonces, este es uno de esos derechos que finalmente ha sido consagrado como derecho humano, pero en los cuales esa idea de universalidad termina quedando en entredicho. Algunos derechos políticos que son fundamentales entendido como el concepto general de fundamental, no el concepto constitucional. El derecho a voto, la posibilidad de usted manifestarse para determinar quién va a ser su gobernante. El derecho a la huelga, tan importante como una de las grandes conquistas de los trabajadores, y es la posibilidad de frente a medidas abusivas por parte de un empleador, entrar en una huelga. El derecho a asociarse libremente para formar un partido político, un sindicato. Acá tengo más de esa lista. Bueno, ya les decía que se tiene derecho a libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. No someter a nadie a esclavitud o servidumbre, que hubo que convertirlo en un derecho humano porque no ha sido la constante a lo largo de la historia del ser humano. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. La tortura, que durante muchos siglos fue un mecanismo de castigo, quedó prohibido dentro del concepto de los derechos humanos, en la medida en que el ser humano lo que ha ido buscando es, digamos, alcanzar un grado más alto de lo que el mismo ser humano ha definido como civilización, y en eso lo que hace el ser humano es tratar de alejarse, digamos, de los comportamientos que como animal que es, ha tenido en diferentes etapas de su vida como especie. En ese orden de ideas, por ejemplo, se ha buscado cada vez más que los castigos no sean tan cercanos al resto de los animales del planeta, sino que mantengan en alguna medida más seguro la continuidad de la vida de ese individuo. Entonces, mientras en la antigüedad, en el Código de Hammurabi, estábamos hablando, por ejemplo, del famoso ojo por ojo, diente por diente, es decir, el castigo era equivalente a lo que se había hecho. Hoy en día lo que se busca es que el castigo, si bien debe, digamos, cumplir su objeto inicial, que es, digamos, una sanción sobre la persona que ha cometido algo en contra de otra, esa sanción, en todo caso, tiene que garantizar de todas formas los demás derechos humanos de esa persona a la cual se está sancionando. Entonces, si el castigo en el Código de Hammurabi para quien, no sé, para quien robaba era cortarle la mano, o para quien le sacaba un ojo a una persona era sacarle un ojo a él, hoy en día los castigos no deben poner en peligro la vida de quien está siendo castigado, sino únicamente sancionarlo y tratar de que obviamente pague por lo que hizo, pero sin que ello implique poner en peligro esos derechos humanos de esa persona castigada, porque esos derechos humanos son tan importantes como de aquel que sufrió, digamos, la afrenta en el caso de este ejemplo. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio, correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Entonces, fíjense que estamos cuidando también esferas que tienen que ver con
con aspectos internos de cada individuo, como la honra y la reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia, es decir, usted tiene la posibilidad y el derecho de elegir por dónde se mueve y dónde vive. También con algunas dificultades para su aplicación, sobre todo a mediados del siglo pasado por temas de la Guerra Fría. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Antes existían muchos apátridas, es decir, personas sin nacionalidad. Hoy en día se garantiza que todos tienen derecho a una nacionalidad. Es decir, así su vínculo con un Estado sea muy leve, algún Estado tiene que terminar reconociéndole esa nacionalidad. Profe, una pregunta. Giovanni. Lo que usted hace referencia, toda persona tiene derecho a circular. ¿Estamos hablando al derecho de locomoción? Sí, señor. Gracias, profe. Ese, ya que hace la observación sobre ese, precisamente usted tiene la posibilidad de moverse de un lugar a otro, de locomoción, como usted lo llama. Pero fíjense que ahí comienzan, digamos, a establecerse algunas restricciones que con el desarrollo del curso iremos viendo. Y es que hay algunos derechos en los cuales se pueden establecer limitaciones en determinado momento en aras de proteger otros derechos humanos. Entonces, por ejemplo, usted tiene el derecho a circular libremente, pero en determinadas circunstancias los estados tienen la posibilidad de restringir algunos derechos, restringir, nunca eliminar, en aras de proteger los otros. Entonces, por ejemplo, si usted necesita como estado restringir la circulación para proteger la vida, está en la posibilidad de hacerlo. Fíjense lo que nos está pasando en este momento. La cuarentena, el toque de queda, esas son medidas que nos restringen la posibilidad de circular libremente. Es decir, si hay un toque de queda, ya yo no puedo salir después de determinada hora a la calle. Ahí me están restringiendo la circulación libre, pero lo están haciendo por la protección del derecho humano por excelencia, que es el derecho a la vida. Entonces, si bien no existen... Los derechos de los... Perdón, y serían los derechos de los demás. Y el derecho de la vida y los demás derechos humanos de los demás. Muy buena aporte, Jaime. Entonces, fíjense, nos sirve esas dos intervenciones para mirar que a pesar de que se entiende que todos los derechos humanos tienen la misma importancia y que son interdependientes y que lo cierto es que, como les dije en una de esas primeras características en la videoconferencia pasada, siempre van a estar entrelazados. Entonces, si bien tenemos ese derecho a circular, ese está entrelazado con el derecho a la vida y en esa medida es necesario encontrar los mecanismos para que se vayan articulando. Entonces, de nada nos serviría garantizar el derecho a circular a toda costa si va a terminar matando y afectando precisamente el derecho a la vida. Por eso la medida de cuarentena en un momento como estos, precisamente. Sí, Giovanni. Sí, está claro. Micrófono, Giovanni. Bueno. Giovanni. Creo que estaba hablando, pero... Bueno. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Pues yo creo que es claro. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. Fíjense nuevamente cómo queda la universalidad de los derechos humanos en entredicho con este. Hay países como China, por ejemplo, donde el número de hijos no se garantiza y el Estado termina decidiendo cuál es ese número de hijos. Entonces, ahí es donde los derechos humanos comienzan a fallar y donde uno entonces dice, no, pero entonces se cumplen, no se cumplen, fallan, no fallan. La verdad es que ese concepto de universalidad es una fortaleza y una debilidad a la vez, porque sí terminan algunos estados comprometiéndose con cosas que realmente no responden a su propia sociedad
pero el garantizarlos es en alguna medida tratar de garantizar al final de todo la vida. Profe, una pregunta. ¿María? Sí, profe. Cuénteme. Es decir, que los derechos humanos no tienen poder coercitivo sobre los otros estados. El poder coercitivo de los derechos humanos está dado porque están registrados en un instrumento de derecho internacional, que son las fuentes de derecho internacional. Digamos, eso le permite a los demás estados reclamarle a los otros el cumplimiento de los tratados respectivos. Ahora, en cuanto a instrumentos de coerción, pues tiene el mismo problema que todo el derecho internacional, y es que en el derecho internacional público, también los que fueron alumnos míos se los habré dicho 100 veces, el derecho internacional público es un derecho que precisamente su gran debilidad es la capacidad de coerción, es decir, la obligación jurídica existe, pero a la hora de la imposición se debilita un poco, a pesar de que con el tiempo se han ido creando instrumentos que permiten algo más de acción en este tipo de casos. Pero acuérdense que estamos, nuevamente les digo, en el ámbito del derecho internacional, no en el ámbito del derecho interno. Ya usted a nivel interno, pues también tendrá instrumentos a nivel interno en los cuales involucrará a la policía y en los cuales involucrará al juez interno. Los jueces internacionales siguen siendo jueces con una capacidad bastante restringida para el aspecto coercitivo. Es decir, se toman las decisiones, pero luego a la hora de la implementación es una debilidad del derecho internacional, que digamos es un derecho que todavía está en formación y en el cual falta todavía mucho por avanzar. Dice Luz Estela, por eso la soberanía de los pueblos. Yo traduzco porque es que ella parece que no puede activar el micrófono. El tema de la soberanía sí es importante, pero finalmente los estados, si se unen a una herramienta de derecho internacional, que es una herramienta jurídica, pues se están obligando jurídicamente. Que luego todavía falten herramientas para cogerlo y llevarlo a la fuerza a hacer algo, pues sí, todavía faltan, pero ya las hay, en todo caso. Es decir, si ustedes ven ejemplos de derecho internacional como la Corte Penal Internacional, va a ver que la Corte Penal Internacional pone tras las rejas a individuos. Entonces, los instrumentos sí existen. Lo que pasa es que en el desarrollo histórico del derecho, el derecho interno es mucho más antiguo que el derecho internacional. Entonces, en ese orden de ideas, el derecho internacional todavía le falta un trecho en esa parte del camino. Sí, profe, buenos días. María, ¿o? Profe, buenos días. Buenos días, Alejandro. Una pregunta. Entonces, si un país no está incluido en los tratados, en los diferentes tratados internacionales, ¿no está obligado a cumplir estos acuerdos, estas leyes que se imponen? Por lo menos yo sé que Desde un punto de vista estrictamente jurídico, Alejandra, ningún estado está obligado a nada en lo que no se haya comprometido en derecho internacional. Es decir, las fuentes de derecho internacional son tratados, costumbre internacional, principios generales del derecho internacional. Pero en principio, si un estado no ha firmado un tratado o no hace parte de una costumbre internacional, esa obligación jurídica nunca ha surgido para ellos. Entonces, digamos, eso ya es de internacional público netamente. Para que un estado esté obligado jurídicamente, tiene que existir la fuente de derecho. Y la fuente internacional sería el tratado o la costumbre. Para este caso, si un estado no firma un tratado, en principio no lo obliga. Ah, bueno, muchas gracias, profe. A la orden, Alejandro. Bueno, finalmente de esta lista, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Ese era el último de estos que les mencionaba de esa lista. Profe, una pregunta. Dígame, Nancy. Profe, se le está contando, Nancy. Nancita, no te escuchamos que bien. ellos tienen Nancy, no te escuchamos bien.
hasta dónde los derechos internacionales pueden intervenir en los derechos de los grupos étnicos. Ellos tienen sus propias costumbres, sus castigos inhumanos. El gobierno puede acceder a estos castigos. Nancy, no te escuchamos, se escucha entrecortado. Tiene relación con los grupos étnicos y diferentes. ¿Me escuchan? Digamos, las costumbres diferentes a las que tenemos en la mayoría de estados de Occidente. Eso está relacionado con lo que les dije en la videoconferencia anterior. Digamos, yo les puse el ejemplo con Arabia, les he puesto ejemplos con China, pero es exactamente lo mismo. Y es que esa universalidad que se predica es la fortaleza más grande de los derechos humanos, porque es la que permite decir, vamos a defender la vida a toda costa, incluso si un Estado dijera que no es defendible la vida. Pero a la vez es también su más grande debilidad, porque mete en un solo cajón a todas las sociedades, y resulta que no todas las sociedades ven la vida de la misma forma. Entonces, incluso, no sé, ahora todos los ejemplos son del coronavirus. En estos días, ayer o antes de ayer, vi un video en India donde la cuarentena, para que las personas cumplan la cuarentena, básicamente al que encuentran en la calle lo cogen a palos para que entre a su casa. Eso en un estado como el nuestro es impensable, porque entonces estaría atentando contra la integridad física y finalmente contra la vida de las personas. Es lo mismo que pasa con los grupos étnicos. Entonces, cuando hay esos castigos corporales, desde la construcción de los derechos humanos, esos castigos no son viables, porque están atentando contra la integridad física, derecho fundamental, de aquel que está siendo castigado. Pero entonces, precisamente ahí es donde se presenta en alguna medida un quiebre de los derechos humanos, y es que no todas las sociedades vemos las cosas de la misma forma. Y esa termina siendo una debilidad de los derechos humanos, porque hay pueblos que incluso por presiones políticas han firmado los tratados, pero que en su comportamiento y en su vida diaria, de pronto, no todos los derechos humanos que hemos construido desde Occidente, porque esos derechos humanos se construyeron desde Occidente, no necesariamente es la misma visión que ellos tienen. Y eso pasa, como les decía, con el ejemplo que yo les puse de Arabia, con el ejemplo que les puse de China, con el ejemplo que les acabo de poner de la India, o con los grupos, con diferentes grupos indígenas, por ejemplo en Colombia, donde no necesariamente todas las prácticas encajan dentro de esta construcción teórica de los derechos humanos. Gray levantó la mano. Doctor, por favor, que si lo podemos activar. Traten de usarlo de levantar la mano, que así es más fácil. Que si le activamos a Diego Torres, por favor, otra vez. Listo, primero abra a Gray, que ya levantó la mano. Gray, mientras activa a Diego. Hola, buenos días. Profe, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Por lo menos creo que Estados Unidos firmó esos tratados de los derechos humanos, pero en ese país hay estados que aplican la pena de muerte, entonces pues no entiendo esa parte allí. El tema de la pena de muerte es otro de esos temas complejos para derechos humanos, porque para la mayoría de los defensores de derechos humanos la pena de muerte es efectivamente un atentado contra un derecho humano, porque está quitando la vida a una persona. Los que lo defienden lo que hacen es argumentar que es una forma de castigo en la cual digamos, una persona deja de existir para proteger de una u otra forma la vida de todos los demás, porque esa persona representa un riesgo tan alto que finalmente lo que está poniendo es en peligro la vida de muchos más. Entonces, digamos, ahí lo que se hace es el ejercicio de escoger entre la vida de muchos o la vida de uno, y al entender que esa vida de uno solo puede poner en peligro la vida de muchos, lo que se hace es eliminar una vida para proteger millones, cientos, millones, bueno, las que pudiera llegar a afectar. Pero es precisamente uno de los grandes cuestionamientos en materia de derechos humanos,
Y uno de los grandes cuestionamientos que se hace de parte de los defensores de derechos humanos frente a los estados que hacen parte de los tratados de derechos humanos y que conservan la pena de muerte. Es un tema tan complejo como el tema del aborto, precisamente. Bueno, Giovanni, ya debe terminar. Diego Torres quería intervenir, ¿recuerda, doctor? Levanten la mano hay un botón que es levantar la mano y así me queda más fácil. Pero listo, Giovanni y Diego. Giovanni primero, a ver, que ya debe estar. Nada, Giovanni, creo que lo tiene apagado. Sí, Giovanni creo que no está pudiendo transmitir. A ver, ¿dónde está Diego? No, profe, no tengo problema, no tengo preguntas hasta el momento. Todo ha quedado claro. Ah, listo, es que levantó las manos, entonces estaba probando lo de levantar la mano. Bueno, preguntas. Fernando. Doctor Diego Torres. Fernando acaba de levantar la mano. Fernando levantó la mano, pero se quedó callado. Diego, entonces. Doctor, a manera de conclusión, sí. O sea, los derechos civiles, por decirlo así, son aquellos derechos que las naciones conceden de sus límites territoriales. O sea, mientras que los derechos humanos son derechos que por el momento la persona nace, por el hecho que la persona nace, tiene derechos humanos. O sea, estos derechos civiles, o sea, por ejemplo, podemos dar un ejemplo, el derecho a la protesta pacífica. Diego. O sea, muchos estados, por ejemplo, han mucho violento este derecho. El que está interviniendo es Fernando. Ah, bueno, Fernando, un momento. Perdone que lo interrumpa para que no nos enredemos. Cuando hablamos de derechos civiles y políticos, estamos hablando de derechos humanos. Recuerden que es simplemente la primera generación de derechos humanos. Es decir, cuando hablamos de derechos civiles y políticos, estamos hablando de derechos que son para toda la especie humana. Simplemente estamos clasificándolos por el enfoque que tienen. Pero no me los divida como si los civiles y políticos fueran algo del Estado o interno. No. Todo lo que estamos hablando aquí es internacional. Es decir, los derechos civiles y políticos son simplemente el primer grupito de derechos humanos de lo que vamos a hablar. Pero cuando hablamos de derechos civiles y políticos, estamos hablando de derechos que se garantizan desde el derecho internacional a todos los individuos de la especie humana. Lo que pasa es que por sus características y por el desarrollo histórico, vamos estudiando ese grupo primero. Entonces, sí queda más claro, Fernando. Doctor, esto lo podemos traducir, por ejemplo, en lo que está pasando ahora con el hecho que todas las naciones debemos estar como unidas para de pronto permitir la locomoción o el traslado de unos países, de unas personas que se quedaron en unos países para irse a sus respectivos países, ¿cierto? Todo está pasando en el aeropuerto, ¿sí? Y precisamente ahí se ve claramente en el ámbito internacional. Doctor, ¿podemos darle la palabra a Diego Torres si usted por favor le puede activar el micrófono? A ver si lo encuentro. Ah, aquí está. Listo, Diego. Aló, gracias, Jairito. Gracias, profe. Profe, quería dar mi opinión de pronto con referencia al poder coercitivo que tiene pues esta gran cantidad de grupos de derechos, ¿no? A nivel de las Naciones Unidas. Y desde el punto de vista, pues, de pronto nos podemos tener en cuenta desde dónde viene esta unión o este grupo de países que se unieron, ¿cierto? Y viene de pronto desde el surgimiento y desde después de los conflictos armados como Primera y Segunda Guerra Mundial, donde estos países que fueron los que tuvieron de manera directa esa nefasta
nefasta intervención en estas guerras, pues tuvieron grandes problemas de crisis. Después de las guerras tuvieron grandes problemas críticos, políticos, sociales, en cada uno de sus territorios. Entonces, desde ese punto de vista, de manera muy personal, pienso que este derecho nacional internacional, pues surge desde ahí, ¿no? Con ese enfoque, tratando de esos países, de tratar de colocar como un filtro o una barrera a los siguientes conflictos que podían devenir en el futuro, ¿cierto? Y además de esas barreras que de pronto esos países, como ya lo sabemos, fueron las grandes potencias, y entonces desde ese punto el poder coercitivo va dirigido a eso, a la potencia de quién habla. Por ejemplo, si hablamos en el caso aquí, para referirnos aquí a nuestro vecino de Venezuela, pues es un país en vía de desarrollo, con bastantes problemas sociales, políticos y de soberanía y de estabilidad. Él habla y nadie lo escucha, ¿cierto? Pero ahora mismo ahí el derecho se puede imponer, y poco a poco podemos ver que se va a imponer con las políticas que están surgiendo los países con grandes poderes económicos, como es Estados Unidos y los demás, ¿cierto? Pero entonces, para irnos ahí a Estados Unidos ahora mismo está hablando el presidente que está estudiando la posibilidad de dar vía libre a la vía económica del país, ¿sí? que es lo más importante desde el punto de vista interno de Estados Unidos. Es un país netamente capitalista y el enfoque es económico. Desde ese punto de vista, el presidente está debatiendo la posibilidad de que esta pandemia sea una cuestión secundaria a la vida política del país. Entonces, desde ese punto de vista, es un gran capital, es un gran poder económico, que vamos a ver que el poder coercitivo, él puede violar muchos derechos fundamentales, muchos derechos internacionales, muchos derechos universales, pero realmente es el papá del mundo. Y entonces vemos que el poder coercitivo ahí se queda corto. Bueno, Pero Diego, sí está violando derechos humanitarios. con Claro. el tema de la Segunda Guerra Mundial, como les decía, precisamente con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos comienzan los derechos humanos, pero efectivamente la Segunda Guerra Mundial es un punto de quiebre. De hecho, con la Segunda Guerra Mundial surge el derecho internacional contemporáneo, surgen las Naciones Unidas. A partir de ahí comienza a fortalecerse realmente el tema de derechos humanos. Se fortalecen esos derechos económicos, sociales y culturales que vamos a ver el lunes. La última parte de la intervención ya fue más política que jurídica. Ya en eso sí no me meto. Listo, profe, gracias. Pero buena intervención, Diego. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Cómo nos fue hoy? ¿Cómo se están sintiendo con las clases? Muy bien. Bien, profe. Bien. Muy bien, profe, ya vamos adaptándonos más al tipo de enseñanza. Como les puse en esa primera diapositiva, tienen una carga ustedes alta de trabajo independiente, que es importante que vayan haciendo para que puedan, digamos, aprovechar de la mejor manera posible estos encuentros en videoconferencia. Por lo pronto, el tema siguiente, que es revisar las otras dos generaciones de derechos, quiero que los hagamos también por videoconferencia. Entonces el lunes vamos a volver a encontrarnos en videoconferencia. Hasta el lunes tienen para participar en el foro. Ahora en el fin de semana les comento bien cómo va a ser el tema de evaluaciones, porque, es decir, como aquí tienen tanto trabajo independiente y hicieron ya una línea del tiempo, van a tener que hacer foro, vamos a hacer varios foros, vamos a hacer diferentes tipos de trabajo en los cuales va a haber mucho trabajo por parte de ustedes. La idea es que la mayoría de las notas las vayamos sacando a partir de todos esos trabajos, es decir, en esta metodología la idea de que cada examen lo hagamos solo,
Es decir, hacer un primer parcial, segundo parcial, final, en principio no es la más idónea, de pronto solo para el examen final. Pero eso se los termino de comentar ahora en el fin de semana. Participen en el foro, miren las preguntas que yo les vaya haciendo, discútanle a sus compañeros como si estuvieran en el salón de clase. Sobre todo cuando se proponga un tema como el que yo propuse anoche, utilicen el botón responder para que quede, digamos, el hilo de esa discusión en el mismo sitio y no en ítems aparte, sino en el mismo bloque. Bueno, en el día de hoy les comienzo a dejar algunas lecturas sobre derechos civiles y sobre derechos económicos para que en la videoconferencia del lunes pues la aprovechemos todavía más. Como les digo, yo esas cargas de lo que les voy dejando en material la hago teniendo en cuenta el tiempo de dedicación a la asignatura para no quedarnos ni cortos ni desbordarnos en trabajo y que no acabe mi escritorio como el que les presenté al comienzo de la clase lleno de carpetas y poniéndoles a ustedes a leer hasta las 12 de la noche. Yo creo que con esto damos por terminada la sesión de hoy. No sé si hay alguna intervención adicional. Profe, discúlpeme. Yo, profe. Aló. ¿Quién es? Discúlpeme. Aló. Profe, ¿me escucha? Diego. Profe, discúlpeme. Realmente, pues, yo insisto, estoy por acá en el campo, gracias a Dios, pero mi herramienta tecnológica es simplemente un celular y no he podido mirar para lo del foro, por dónde, en qué parte se encuentra, profe. En la plataforma de ustedes, ahí está, es de lo más grande, se ve claramente, está arriba de la carpeta documentos, creo que está ubicado exactamente. Y simplemente uno ahí le da foro y automáticamente ahí aparece todo. Enseguida entra. Listo, pero vamos a ver. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Quién más tenía preguntas? Doctor. Bueno, sigue. Perdón. Bueno, profe, una pregunta. ¿También en el foro podemos participar el fin de semana o solo netamente Está abierto hasta el lunes. Entre semana? Está abierto hasta el lunes. ¿Para qué se estudia? Doctor. Bueno, gracias. Doctor, yo tengo un listado que trabajamos en módulo anterior. ¿Será que se lo envío para que usted conozca el nombre de las personas que lo Por integran? favor, Jairo, esta tarde hablamos usted y yo para ponernos de acuerdo en algunos aspectos de funcionamiento. Yo lo llamo esta tarde y cuadramos algunas cosas, pero sí, si tiene lista. Listo, doctor, ahora se lo envío. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz día. Listo, profe, gracias a usted, mi doctor. Muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, feliz día. Hasta luego, profe. Que esté bien. Muchas gracias, doctor. Gracias.